A la marcha Columna, Nube y Fuego, que va a ser el 16 de marzo. Ese es el propósito, amados hermanos, de que podamos nosotros darles el seguimiento. Es muy importante porque a veces, eh, a veces nosotros como pueblo de Dios no estamos llevando esa gran salvación a los que están a nuestro alrededor. Y ese es el propósito del movimiento evangelístico masivo: preparar, capacitar, formar al pueblo para que podamos llevar esa gran salvación a estas personas que están muertas espiritualmente, que están perdidas y que ya nosotros somos luz, somos sal, y que en medio de esa colonia yo vaya a compartir este mensaje de salvación que yo lo he recibido para que también ellos lo reciban y ellos puedan hacerse discípulos de Jesús para la vida eterna. Entonces vamos a practicar lo que ya hemos visto, cuál es el plan de salvación, ¿sí? A través de la historia de Dios, del mensaje, pero lo vamos a practicar. Bueno, ¿cómo estás? Bien, Me da gusto que me hayas recibido y quisiera hacerte una pregunta. sí. ¿Tú conoces cuál es el plan el plan del Creador para tu vida y para la humanidad? No No, lo he escuchado. ¿no? No, Bueno, mira, si me permites, yo te lo quiero explicar, ¿sí? sí. Y para eso, mira, te voy a dar esta hojita, Ujú, porque vamos a conocer cuál fue el plan del Creador, ¿sí? sí. Fíjate que en la escritura, en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, viene cómo es que hizo Dios los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Va explicando cómo se fue ordenando, porque la tierra pues ya existía, pero estaba en tinieblas, en desorden, y ahí empieza a decir cómo fue ordenando todo. Entonces, habla de que Dios creó a Adán y Eva con un propósito y les dio instrucciones, pero les dio una instrucción solamente a ellos dos, que no iban a ser para sus generaciones, sino para ellos dos. Y esa instrucción en la escritura nos dice que la desobedecieron. Y esa desobediencia trajo la separación de Dios con los hombres. Y al venir esa separación, ahí se hizo el origen del pecado, porque hubo una separación. Y aquí vemos, ¿sí? ¿Qué dice? Vemos en Génesis la historia 3:1-24, que más adelante lo vamos a ver. Y aquí viene también la historia de la creación, Génesis 1, del 1 al 31. Pero ahorita quiero explicarte lo que trajo esas consecuencias. ¿Qué dice aquí? Si me ayudas. Adán y Eva desobedecieron al Creador y trajo consecuencias su rebelión. Y trajo muerte, trabajo, enfermedades, trabajo a la separación con Él, con el Padre, el Creador. Fíjate lo que dice, que esa desobediencia que nos trajo la muerte, La muerte, nos trajo las la enfermedades y nos trajo la separación con el Creador. Ujú. Ese es el origen del pecado, ¿sí? Que en vez de estar conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios, esa desobediencia trajo esa separación. Y fíjate, esa separación, ¿sí? Hizo que el mundo quedara en un quebrantamiento. Quebrantamiento. ¿Sí? Y al quedar en quebrantamiento, entonces los seres humanos buscamos llenar ese vacío con todas estas conductas y hábitos, ¿sí? Con educación y éxito. No es que sea malo, pero a veces el ser humano se enfoca tanto que queda a veces uno esclavo de todas estas conductas. Entonces, a veces queremos llenar esos vacíos también con trabajo, con dinero, otros con religión, filosofía, otros con la fama, un estatus social, otros con la idolatría, otros con el satanismo, otros con el ocultismo, otros buscan la brujería, curanderos,
Y también la promiscuidad sexual, ¿sí? Que es el adulterio, la fornicación, la pederastía, la pornografía, las drogas. Y si nos damos cuenta, todas estas conductas lo está viviendo el mundo. Y lo vivimos cerca, y lo vemos, ¿no? Sí, Cómo está el mundo en ese quebrantamiento. sí, Con así es. guerras, con muchos temblores, desastres naturales que traen mucho dolor, traen mucho sufrimiento, ¿sí? Y eso no es lo que quiere Dios para la humanidad. Ese no fue su propósito. El propósito de Dios era de que Adán y Eva se multiplicaran, vivieran eternamente en comunión, en una relación con su creador, con todos los animales y con la misma naturaleza. Pero que así como estaban en un jardín que Dios hizo muy hermoso y que tenían todos los árboles frutales para comer, ¿sí? Entonces esas consecuencias se fueron pasando a todas las generaciones. Por eso es lo que estamos viviendo. Pero todo eso, esas conductas y hábitos traen mucha esclavitud, traen mucho dolor, mucha tristeza, mucho odio, mucha frustración y ira, ¿sí? Yo te lo puedo decir porque en mi familia, pues ahora sí que sufrimos mucho todo este quebrantamiento y estos vacíos, porque dos hermanos que ya murieron, ellos quisieron llenar este vacío con alcohol y drogas y mucha promiscuidad sexual. Y eso los llevó a que, pues, con sus malas decisiones y malas conductas, pues un día tomado salió y chocó y murió. Y mi otro hermano, pues, murió en las drogas y en el alcohol. Pero eso no era la voluntad de Dios para ellos. Dios quería que ellos realmente conocieran su plan y anduvieran con ese plan y todavía yo creo viviría, ¿sí? Entonces aquí nos causó mucho dolor, mucho sufrimiento sus conductas y sus hábitos, ¿sí? Pero gracias a Dios que tuvo misericordia y conocimos el amor de Dios y entonces eso nos ha traído otra forma de vida. Y es lo que él, fíjate acá lo que dice, el plan de Dios que dice es, Dice, el plan de Dios perfecto de su amor. Dios es inagotable. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. fíjate nada más este mensaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel Que en él cree, que en él cree no se pierda, más que tenga vida tenga vida eterna. eterna. Entonces, ahorita vimos que Adán y Eva trajeron, ¿qué? Como consecuencias la La muerte, muerte. ¿sí? Pero aquí estamos viendo que a través del amor de Dios y su Hijo, trae, ¿qué? La vida La eterna. vida O sea, eterna. aquí fue el puente, que lo que perdieron Adán y Eva, y nos los trasladaron, Jesús nos los vuelve a dar. Pero es algo muy importante que nosotros, ¿sí? Podamos creer en Él y recibirle, ¿sí? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero ahora ya Dios hizo de su parte, Jesús ya hizo su parte, ahora mi parte es que yo crea en Él, que yo reciba, que sí crea que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo mandó para reconciliarnos con Él. Primeramente porque acuérdate que vimos que el origen del pecado fue esa separación, ¿sí? Entonces, pero Jesús vino a unirnos a Él. Y vamos a ver, mira, porque al ver el Padre que todo su generación de Adán y Eva quedaron en quebrantamiento y que buscan llenar ese vacío con estas malas conductas y que eso trae más esclavitud, más dolor, tristeza, entonces Él mandó ¿a quién? A Jesús. Él nació de una virgen, creció, se preparó, se formó conforme a las escrituras, conforme al plan de Dios, ¿sí? Y después Jesús ya cuando creció, entonces Él se rodeó
de hombres se rodeó para él compartirles, para formarlos, para enseñarles luego el plan del Padre que ya traían para la tierra de restauración del ser humano y de la restauración de la vida eterna. Entonces Él los preparó, ¿sí? Pero también Sí. murió, pero no se quedó en esa cruz, sino que Él resucitó, ¿sí? Y está con el Padre para restaurar ese plan. Entonces Jesús restaura, nos reconcilia, nos perdona, nos salva y aparte dice que está como abogado de nosotros porque quiere que salgamos de este quebrantamiento. Porque Dios ama tanto a las personas que quiere que salgamos de estas malas conductas, de estos quebrantamientos, de esta soledad, de esa tristeza, de esas ataduras. Y entonces es muy importante que si nosotros creemos en Jesús, ¿sí? Y que creemos que sí es el Hijo de Dios, entonces nos arrepentimos. Nos vamos apartando de todo este quebrantamiento, de todas estas malas conductas, de todos esos malos hábitos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, mira aquí lo que dice, aquí abajito, ¿qué es lo que dice? Aquí abajo. ¿Sí? Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjate, dice que si nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, mira algo maravilloso, dice que nos da derecho de ser hijos de Dios. Viene la reconciliación, viene la restauración de la vida eterna en mi vida, al creer en Jesús y al recibirle ese regalo, ¿sí? Que Dios dio a la humanidad y a nosotros. Porque Él, aquí ves una coronita, Sí. ¿sí? Es rey, ¿sí? Porque dice la Escritura que a Él se le entregó toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos y le recibimos, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Se cree. Creer es recibir a Jesús, es separarse de todo, de este quebrantamiento. Ajá. Al recibir a Jesús, nosotros nos vamos separando, dejando este quebrantamiento, ¿sí? Y entonces somos restaurados, porque empezamos una transformación, una renovación, un cambio de conductas y hábitos en nosotros, ¿sí? Y entonces entramos al plan de Dios. Y Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos, dice la palabra de Dios, que no son gravosos, ¿sí? Entonces, sabiendo el plan de Dios y que Él nos restaura y que Él nos reconcilia y que crea ese puente entre Dios y nosotros, ¿algo te impide recibir a Jesús? No. ¿Algo te impide recibir ese regalo de parte de Dios? No, hasta ahorita no. No. Mira, vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Que a través de Jesús quedes reconciliada. Y para eso, mira, vamos a pedirle aquí, tú vas a decirlo, ¿sí? Y aquí vas a dar tu nombre para que quede escrito en el libro de la vida, donde tú aceptas ese regalo para que Jesús empiece a obrar en tu vida, en tu corazón.